todos, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Por favor, firman allá, hay unas personas que me están diciendo que la salude. Hola Felipe, hola Santos Borré, Carolina, em, Paula, a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por aguantarse hasta el último día, hasta la última hora por venir a verme. Diles ustedes. Esteban pregunta que si el comunismo es una forma de anarquismo. No, lo miramos, tranquilos. Em, Hola, ahora sí ya creo que todo el mundo está conectando. No, el profe Paco no vino hoy, fue Julián, ahí la diapositiva lo dice. Em, Valentina Vega dice que si no soy el que da breaks en el colegio, no, estoy aquí y en mi colegio. Em, que dice que si la puedo sacar de una duda, pues bótala a ver si la alcanzo a ver antes de que pase la ronda de saludos. Mauricio Cuellar saluda con Ichiwa. ¿Qué hubo, profe? Nathan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Em, que si puede ser una forma de transición al anarquismo, no, no creo. Lo que pasa es que son teorías que todavía sí tienen como un asidero, un origen relativamente común, pero no se puede ver como una sucesión de la una de la otra. Damos formas de gobierno, la miramos con calma. Em, Listo, entonces buenas noches nuevamente para los que no he saludado, de pronto se me pasaron ahí. Como podemos ver aquí en la diapositiva, el día de hoy vamos a trabajar el Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma. Esto como hecho histórico sucesivo o que va después de la Edad Media, que era lo que veíamos en la clase anterior, pero no necesariamente, como explicaba en esa clase, no quiere decir que en estos procesos sociales los hechos históricos terminan un día y al otro día amanecen en otro proceso, ¿no? No quiere decir que llegamos al 31 de diciembre de 1400 algo y entonces al 1 de enero del año siguiente, entonces ya estamos en Renacimiento, no, son una serie de procesos sociales que se van dando, que van naciendo al interior de un periodo histórico y que determinan el cambio al siguiente. Me explico mejor. Estamos en la Edad Media y a partir de un proceso de crisis, que era lo que veíamos hace 8 días, es un proceso que las crisis van a suceder por una falta de credibilidad y confianza en la Iglesia Católica principalmente. La peste negra iba a llevar a una disminución de la población y esto iba a llevar a que pues los trabajadores o la clase trabajadora, los que en ese entonces eran los laboradores, empezaran a exigir unas mejores condiciones y al no encontrarlas dentro del modelo de organización territorial feudal van a empezar a migrar a aquellas ciudades nacientes burgueses, principalmente en Italia y en la costa del Mediterráneo, ¿cierto? Entonces, en esta parte, lo que va a hacer Italia que no se va a caracterizar por este dominio feudal que va a ser más de la parte occidental y de la parte norte de Europa. En Italia vamos a ver unos procesos distintos. Allá vamos a ver cómo lo que describía, por ejemplo, Maquiavelo en el libro del Príncipe, que también se lo recomiendo mucho porque es un libro muy interesante y muy bueno para entender este periodo de tiempo. Él va a hablar cómo en la península itálica el Vaticano, bueno, entonces pues simplemente el papado, trataba de conquistar aquellas ciudades que componían la península itálica en aquello que se llamaba los estados pontificios. Sí, se extendía el dominio del Papa sobre este territorio y se ejercía una especie de dominio religioso y político, pero en cuanto a la relación de la tierra como factor económico, pues no la trabajaban mucho. Entonces, como lo describía, por ejemplo, Maquiavelo, él hablaba de aquellas tierras o aquellos eh, sí, aquellas tierras que pertenecían a la iglesia y que estaban prácticamente en manos muertas, porque nadie las estaba trabajando. Entonces, en la parte rural veíamos esa relación en torno a la tierra. En el caso de las ciudades que se iban fundando, principalmente en Venecia, pues se iba generando otra dinámica. Como ahí no hay rey y no hay señor feudal, porque pues el dominio de cierta forma es el del papa, pero él no está haciendo una presencia así como muy fuerte, por lo menos no en términos de administración, no en términos políticos, sino que pues más una figura simbólica en tanto a la fe y a la autoridad, pero él no está siempre presente ahí. Entonces esto da un, un espacio libre para que aquellos
personas que van saliendo de los feudos empiecen a organizarse en aquellas ciudades. Entonces, dentro de la teoría de la organización y la histórica de este momento, hablamos de los burgos. Empiezan a generar unos burgos que son creados por burgueses. La palabra burgos nos hace referencia a una palabra en alemán que significa ciudad. Entonces empiezan a nacer nuevos centros urbanos distintos a los feudales, donde lejos de ese dominio de la iglesia, sustentado por el señor feudal y pues por la monarquía, se van a dar unos espacios de mayor libertad donde se va a desarrollar otro tipo de pensamiento y otro tipo de relaciones sociales. ¿Vale? En ese sentido, el Renacimiento se va a dar principalmente en Italia, en ciudades como Venecia y Florencia, porque van a ser entonces las familias burgueses que van a tener el dominio político y económico de estas zonas, las que van a empezar a buscar una forma de ascenso social para equipararse con la nobleza y con la aristocracia feudal, sin serlo. Porque recordemos que en la clase anterior yo presentaba cómo estaban los estamentos medievales y esos estamentos no se podían mover, las personas no podían cambiar de estamento, o sea, nacían en ese estamento, crecían, morían y pues en ese mismo estamento. Entonces, los burgueses, ¿quiénes vienen a ser? Vienen a ser parte de los laboratorios que están en los feudos, pero que empiezan a desarrollar técnicas más avanzadas que el simple cultivo de la tierra. Entonces, estamos hablando de zapateros, carpinteros, a cualquier persona que tuviera un oficio o una técnica que implicara un conocimiento y que a partir de su estudio y el desarrollo pudiera llegar pasar de ser artesano o de tener un oficio a convertirse en un profesional. Entonces empieza a surgir la idea de la profesión. Como en el feudo solamente estamos produciendo para sostener el feudo, porque es autárquico, estas personas con ese conocimiento van a empezar a querer producir de más. ¿Por qué? Porque producir de más obviamente va a dejar más ganancia y más riqueza, porque una cosa es producir para el feudo y que se lo consuman todo ahí y yo no obtener una utilidad de eso, y otra cosa es empezar a producir en mayor cantidad y llevármela para los sitios en los que sí pueda comerciar. Entonces estas personas que empiezan a salir de los feudos con unos conocimientos técnicos casi que profesionales, empiezan a migrar hacia estos espacios que están fuera de los dominios feudales y empiezan a generar riqueza. ¿Por qué? Porque en un primer momento este conocimiento, ¿qué es lo que les va a permitir? Acumular, generar riqueza. Llegado un momento, ya no son ellos los que van a trabajar, sino en los talleres, por eso la figura del taller es tan importante, empiezan a empiezan a enseñar el oficio y empiezan a tener aprendices que son los que van a empezar a trabajar para ellos. Entonces ahí empieza a surgir una relación entre lo que va a ser el patrón y el trabajador. Entonces ahí esto también está asociado a lo que va a ser el origen del capitalismo mismo. Entonces la persona con el conocimiento va a salirse del feudo, va a montar su taller y va a empezar a enseñar. Cuando ya enseña el oficio a otras personas, esas personas van a empezar a trabajar porque el otro ya acumuló riqueza. Entonces el otro simplemente se dedica a ser el dueño del medio de producción, las máquinas y demás, y los demás empiezan a trabajar. Entonces ahí es donde empezamos a tener otro tipo de sociedad. Ya no va a ser una sociedad determinada por relaciones estáticas o estamentales, sino va a ser una sociedad de clases sociales más parecidas a las actuales, asociadas a un elemento económico netamente, la fuerza de producción y el medio de producción, que también lo veremos más adelante cuando veamos modos de producción. ¿Sí? Por ejemplo, allá Faber Pérez me está preguntando la plusvalía. Sí, se empieza a generar lo que se conoce como la plusvalía y estamos en un periodo lo que Marx denomina como el de acumulación originaria de capital, porque empieza a surgir en este periodo de tiempo el capital producto de esa relación post-feudal, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, en estos espacios, en estos burgos, estas ciudades que van a empezar a fundar esta gente que se salía de allá, que van a empezar a fundar talleres, que se va a empezar a una incipiente fábrica, sí, fábricas, pero sabemos que las fábricas como tal no van a aparecer sino hasta 2 siglos después en la revolución industrial, pero entonces se empieza a generar una especie de camino que permite el nacimiento del capitalismo y que va a encontrar su punto máximo en la revolución industrial y que va a ser prácticamente el modo de producción pues que nos va a determinar desde finales del siglo XV hasta el hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces ese es el contexto del Renacimiento, que es el primer escalón de esa salida del oscurantismo medieval. También se llama Renacimiento porque
pues los artistas, los humanistas de este periodo lo van a llamar así porque a la Edad Media la van a denominar como el oscurantismo. Entonces viene todo este movimiento renacentista que va a volverse humanista, que termina siendo revolucionario e ilustrado. Entonces empieza todo un proceso de transformación de la concepción de la realidad de las relaciones sociales, ¿vale? Entonces por eso se llama el renacimiento, porque ellos lo asumen es como renacer. ¿Y por qué es renacer? O sea, volver a nacer, porque asumieron que en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad grecolatina, había nacido el conocimiento. Pero viene este momento desastroso de 1000 años, 10 siglos, en el cual todo queda en la oscuridad. Y entonces estábamos naciendo en el conocimiento de la antigüedad, pero viene esa Edad Media que nos dejó atrofiados, y entonces por eso se llama es renacimiento, vuelve a nacer, ¿vale? Y esto obviamente está muy relacionado con el componente religioso, como preguntaba hace un momento una persona por ahí, que si esto tenía que ver con religión, sí, tiene que ver netamente con el cristianismo, y este periodo de tiempo va a estar marcado por las relaciones que se dan en el arte, en la filosofía y en la religión, ¿vale? Eh, Pregunta que si Faber Pares, que si en el primer país que hizo revolución industrial fue Estados Unidos. De cierta forma sí, porque igual Estados Unidos como heredero del legado inglés va a estar al tanto de todo lo que sucede en este proceso de industrialización, pero como tal el proceso industrial en Estados Unidos solo se va a consolidar tras la guerra civil, y eso va a ser en la década de 1860, si no estoy mal. Entonces, como decirlo como tal, sí, se puede decir que sí. Incluso actualmente en América, Estados Unidos es la nación, el único país realmente industrializado. Pero pues que esas comparaciones siempre son un tanto odiosas. Em, el concepto de plusvalía lo trabajamos más adelante, aunque yo vi que alguien ya puso ahí una definición. Lo trabajamos más adelante cuando veamos las formas del valor y la introducción a la economía. O sea, no se preocupen. De verdad no se preocupen, y si sienten la curiosidad investiguen por su cuenta, pero en este recorrido está organizado y está planeado por decirlo de alguna manera, el 80% de los temas. De pronto le faltaría un poco de profundidad, pero son más o menos el 80% de todo lo que se ve en ciencias sociales en la escuela, ¿vale? Entonces partamos de un elemento que nos está describiendo ahí Yurani Torres. El Renacimiento tiene una característica fundamental, pasa de ser teocéntrico a antropocéntrico. Entonces es la filosofía, la perspectiva que tiene la sociedad en este momento. Entonces vemos, el Renacimiento fue un gran movimiento cultural, ¿sí? Es artístico y cultural, no tiene otro, no trasciende a otra dimensión, pero lo que decía, imaginemos esto como una escalera, va a ser el primer peldaño, el primer escalón en la transformación de los elementos culturales, políticos, sociales, económicos, etcétera, de todo. Entonces va a ser es como la piedra angular, ¿cierto? Que se manifestó en una gran producción artística e intelectual durante el siglo XV. A este movimiento cultural se le llama el Renacimiento. Entonces ahí puse tres imágenes que son muy representativas del arte renacentista. ¿Por qué? Porque me ayudan a ver dos cosas. Uno, es un periodo de transición respecto a la Edad Media, y eso en qué se evidencia en las dos pinturas que están en la parte superior, tanto la de Miguel Ángel como la de Da Vinci, porque estamos en un periodo de transición. ¿Qué es lo que cambia el Renacimiento? Las formas y la luz, la forma de representar el cuerpo, por ejemplo. Y ya salen desnudos, ya se ven genitales, ya hay una apropiación más exacta de lo que es el cuerpo, cosa que no sucedía en la Edad Media. O sea, ustedes pueden irse a Google y buscar arte medieval, y el arte medieval es sumamente insípido porque incluso es bidimensional. O sea, ellos no manejan luz, no manejan profundidad, etcétera. ¿Cierto? Aquí sí ya vemos que ahí desborda la luz, empiezan a trabajar la profundidad, las dimensiones empiezan a ser muy exactas. Ustedes saben, por ejemplo, que el trabajo de Da Vinci se encargó mucho de analizar lo que es las dimensiones del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí se evidencia, pero como estamos en un proceso de transición, vemos en esas dos imágenes superiores elementos religiosos. En la mano izquierda vemos la creación de Miguel Ángel, la creación de Adán, hecho por Miguel Ángel,
sea, es un elemento netamente religioso. Y a mano derecha pues vemos la última cena, que también es un elemento obviamente religioso. Entonces vemos cómo se conjuga el arte, cómo cambia la percepción a partir del arte, cómo cambia la forma de representar los cuerpos, la luz, incluso la misma religión. ¿Sí? Entonces por eso vemos que estamos en un periodo de transición. El arte renacentista, gran parte, es religioso, como lo han visto, por ejemplo, si han visto o han leído los textos o las películas que se basan en los textos de Dan Brown. Entonces, siempre está esa relación arte-religión. Y la que está en la parte de abajo es el nacimiento de Venus, ¿sí? O la creación de Venus, que si no estoy mal, se me pierde el dato, creo que es de Botticelli, si no estoy mal, ¿vale? Entonces ahí vemos eso. Y para la imagen inferior, el cuadro, lo que me permite ver es cómo se quiere volver a ese antecedente greco-romano. Porque entonces ahí vemos la creación de Venus, que obviamente es la diosa del amor dentro de la religión romana, pero que viene a ser la misma Afrodita en la religión politeísta griega. Entonces está también ese referente. Entonces ahí están los dos elementos artísticos que se quieren poner desde la idea del renacimiento. ¿Vale? Entonces es un periodo de transición de un periodo muy religioso a un periodo que ya no lo va a ser, por eso es teocéntrico. La Edad Media era teocéntrica, quiere decir que todo gira alrededor de Dios, a una que va a ser antropocéntrica, quiere decir que alrededor del hombre, pero esto va a ser una fase de transición, es transicional. ¿Vale? Eh, Veo que están ahí inquietos de pronto con el cuento del arte. Por ejemplo, también podríamos mirar esta representación que hace Botticelli también de la Divina Comedia, que lo están también hablando ahí, que él representa los círculos del infierno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es el arte con una nueva perspectiva, una perspectiva más de corte moderno, pero en una etapa de transición medieval, haciéndole énfasis a elementos religiosos. Pero dice Dani Zabalet, ¿estas pinturas cambiaron el pensamiento teológico del pueblo? No, de golpe no. No, porque lo que tenga muy presente, los hechos en historia son de transición o cambian de la noche a la mañana. Entonces, si me lo hablas desde la categoría pueblo, no. ¿Por qué? Porque esta perspectiva solamente la tenían las élites burgueses que habitaban en esas ciudades. Recuerde que llegaron y se hicieron ricos, ¿cierto? Tenían un conocimiento, se hicieron ricos. Y entonces estos ricos, ¿qué hicieron? Empezaron a patrocinar las artes y los oficios, porque recuerden que ellos traían un oficio y empezaron a enseñarlo. Y entonces, para diferenciarse de las otras clases, las nobles o las rezanderas, el clero de la época, ellos empiezan a financiar. O sea, esta gente va a ser los que van a empezar a considerar la educación como una forma de crear una nueva clase, pero es la educación para esa clase pues burgués, de élite. Entonces no va a cambiar la perspectiva del pueblo en general, porque usted lo mira en una sociedad como la colombiana, aquí todavía la cultura del pueblo es como si viviéramos en la Edad Media, pero sí cambia la perspectiva de las élites y la forma de cómo se pretende organizar más adelante los modelos económicos y políticos. ¿Sí? Podemos decirlo de esa forma. Si metemos el cuento del pueblo, ahí nos quedamos porque, sí, como dije anteriormente, Colombia es medieval. Si lo vemos desde la lógica del pueblo. Entonces, no, una élite, más bien una élite educada, que después va a ser una élite ilustrada. ¿Vale? Eh, a ver, Pérez me dice que si nace la meritocracia, creo que estás confundiendo un poco el concepto de meritocracia. La meritocracia es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Mm, Sofía Bejarano me pregunta que quién hizo la pintura de Venus. Si no estoy mal, creo que es Botticelli, pero pues ustedes allá en Google pueden revisar más rápido. ¿Vale? Listo. Entonces tenemos el Renacimiento en una visión general. Cronología, estamos hablando del siglo XV y XVI, originario en Italia, ya hemos dicho por qué. El surgimiento, desarrollo de la burguesía, ya sabemos por qué. Aparición del humanismo en Italia. Este humanismo es lo que va a empezar a quitar la idea de que todo gira alrededor de Dios y que hay que preocuparse más por las cosas del ser humano y la naturaleza. ¿Sí? De eso mismo, también la forma en la que se representa el ser humano. O sea, aquí ya se representa el ser humano tal cual como es. ¿Sí?
no como el arte medieval. Échele un ojito al arte medieval y verá que ustedes notan inmediatamente la diferencia. Allá me está diciendo, los burgueses fueron los que crearon el arte como tal para diferenciarse del resto. No, no tanto el arte renacentista. Porque el arte, los artistas pueden decir, hay arte desde las cavernas por allá en España, el arte rupestre, que tienen miles de años. ¿Sí? O sea, el concepto de arte no vendría propiamente de ahí. Lo que pasa es que una concepción moderna del arte sí se deriva del Renacimiento, que era patrocinado por estos burgueses que se hacían llamar o que se llaman mecenas. Es el mecenas. Los mecenas más famosos en Italia eran los Medici. Por ahí hay una serie de televisión que le hace honor a esta familia. Unos personajes muy importantes, por ejemplo Lorenzo de Medici, que es a quien Nicolás Maquiavelo le escribe el, el príncipe, y o Catalina de Medici, que prácticamente fue la mamá como de dos, tres reyes de Francia, porque los burgueses siempre estaban empeñados eran clase media, alta, trepadora y arribista, y ellos siempre buscaban la forma de entrar a, pues a los núcleos más altos de la sociedad, y como estamos en una etapa de transición, todavía ellos lo que querían era entrar por la vía de la plata hacia la monarquía, pero pues después, cuando no lo logran, pues son los que van a liderar las revoluciones contra las mismas monarquías, ¿vale? Entonces empiezan a darse avances tecnológicos y científicos, pero muy, muy incipientes, muy incipientes. Incluso pues hay textos que nos cuentan que incluso el mismo Da Vinci llegó a crear los planos de un helicóptero y demás. Sí, pero es un desarrollo incipiente. Todo esto, lo que decía, es un escalón. Y esto nos va a llevar a avances tecnológicos que después van a desatar la revolución industrial. Por ejemplo, allá Yellow Cole, o no sé cómo era, dice que sin capitalismo no hubiese tecnología. No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La tecnología existe desde la edad de piedra. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver que la tecnología solamente es la tecnología digital. No, la tecnología existe desde la edad de piedra. Cualquier cosa que el ser humano toma, transforma y le da otro uso es tecnología. Entonces, coger una piedra, tallarla para hacer un martillo es tecnología. Entonces no podemos decir que necesariamente la tecnología está asociada al capitalismo, porque el capitalismo apenas existe finalizando la Edad Media. Entonces la tecnología es muchísimo más vieja que el mismo capitalismo, porque tengan presente eso, la tecnología es eso, tomar elementos, transformarlos y darles un uso. Bien, continuamos acá. Entonces, en la política hay un poder real frente al poder feudal que se empieza a crear en los burgos, en las ciudades-estado, principalmente las italianas, posteriormente en las alemanas. En la economía se fundamenta todavía en el trabajo de la mano campesina y surge la imprenta. Entonces aquí va a empezar, este elemento de la imprenta va a ser fundamental, sobre todo más adelante en el, en la reforma, cuando se dé la reforma, porque la imprenta lo que va a permitir es, ¿se acuerdan que yo les decía hace un momento que una característica que va a tener los burgueses es que ellos van a empezar a poner a circular el conocimiento? Y la forma lo van a poner a circular es a través de la imprenta. La imprenta, ellos van a socializar, o sea, no hay clase más revolucionaria que la clase burgués, con decirles eso, porque entonces ellos van a empezar a socializar muchos textos a partir de la imprenta. Y como veremos más adelante, una de las primeras cosas que hacen los reformadores de la iglesia es van a imprimir la Biblia en lengua vernácula, es decir, distinta al latín según como la hable cada quien, o sea, en su lengua nativa. Entonces la primera traducción que se hace de la Biblia va a ser al alemán y al inglés, porque hay que socializar el conocimiento. O sea, esa idea de que los libros te culturizan viene desde ahí, porque a partir de la imprenta y de la traducción de las grandes obras, empezando por la Biblia, es que se empieza a socializar el conocimiento. Cuando la gente empieza a leer, es que la gente empieza a interpretar, y ahí es donde sí se empiezan a volver un poco más pilos y no empiezan a tragar cuento de esa sociedad estamental medieval, porque en la sociedad estamental medieval los siervos no tenían derecho a leer la Biblia, primero porque estaba en latín y segundo porque no los dejaban. Entonces ahí empieza ese proceso de de socialización y de poner en circulación los elementos del conocimiento. Incluso esto va a encontrar su punto, ¿cómo sería? Su punto de clima, el clímax, el máximo, asociado al conocimiento y a la imprenta, cuando
el de la enciclopedia. Tienen el dato ahí, el que hizo la primera enciclopedia en Francia. Em, Se me fue. Por favor, si alguien me lo bota ahí por el chat consultando en Google. Em, la enciclopedia, sí. Se llama, incluso las enciclopedias se crean a partir de esa primera enciclopedia que lo que hace es recopilar todo el conocimiento existente en ese momento. Son franceses y son representantes de la ilustración en Francia. No me acuerdo cuánto, lo que es Diderot y D'Alembert. Estoy mal. Por favor, si me corrigen ahí, les quedaría eternamente agradecidos. En el campo de la cultura se da la transformación de lo teocéntrico al antropocéntrico, entonces surge el humanismo. Diderot, allá me está diciendo Valentina Vega, entonces sí, sí me acordé. Em, y se va a dar la reforma protestante, que ya lo vemos más adelante. Denis Diderot, muchísimas gracias Juanita, muchísimas gracias Zaira, me está hablando de Montaigne, gracias. Es que preparar esta clase es una labor enciclopédica. Sí, Elías. Dice, pero la enciclopedia y la imprenta no se da es en la ilustración. Sí, pero esto es lo que estoy diciendo. Es todo un proceso que inicia en el Renacimiento. ¿Ves? Entonces está todo concatenado. Va uno tras del otro y es como una escalerita, un peldaño, uno a la vez, cada vez hacia... incluso este es el origen de la modernidad. ¿Sí? Entonces van a ser esas fases que nos van a ir configurando la modernidad. Este elemento de la aparición o la invención de la imprenta, bueno, de la aparición porque ellos se la habían inventado para el otro lado del mundo ya hace un tiempito, va a permitir la socialización del conocimiento y es lo que va a permitir que los ilustrados tengan acceso al conocimiento. O sea, se van a volver cada vez más inteligentes, van a tener más conocimiento. ¿Vale? Etapas. Se habla, por ejemplo, del manierismo. Son corrientes artísticas que la verdad no entiendo y no manejo muy bien. Pero va a aparecer el barroco y el rococó y todos estos. Si ustedes buscan en Google van a salir una serie de imágenes que están asociadas a esto. Vemos la importancia de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Donatello. Pues prácticamente yo siempre se lo explico a los niños en el colegio, es la aparición de las tortugas ninja, porque está Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, que son los cuatro artistas del Renacimiento, ¿sí? Que van a ser los cuatro grandes, los que van a cambiar la perspectiva en cuanto al arte en este momento de la historia. Entonces, ¿qué busca el Renacimiento? Un encuentro del hombre con la antigüedad, porque recuerde que por eso es que renace. Desprecio por las formas medievales, pues tanto así que lo llamaron oscurantismo. 3. El hombre como el centro del universo. Entonces vamos a empezar a estudiar el hombre y la naturaleza. Lo primero que hacemos es pintarlo bien. Se empieza por el arte. Cuarto, visión optimista del hombre y la naturaleza. Entonces, más adelante vamos a ver cómo los naturalistas, y que va a terminar, por ejemplo, en Rousseau, que es uno de los ilustrados más adelante, hablando cómo todo debe parecerse a la naturaleza, cómo el hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe, ¿sí? Porque es un proceso que va de aquí hasta la ilustración y las revoluciones. Bien. El humanismo. Sintieron gran predicción por la cultura grecolatina, lo había mencionado anteriormente, apareció una cultura laica con duras críticas contra la iglesia. Entonces, como empieza a desarrollarse un proceso de crítica hacia lo medieval y lo medieval está tan controlado por la iglesia, y también en este proceso de que empieza a circular el conocimiento, empiezan los científicos, los nacientes científicos, a tumbar muchos mitos sostenidos por siglos por la iglesia. Entonces esto va a generar que se empiece a cuestionar la autoridad de la iglesia, sobre todo en su interpretación de la realidad y de la naturaleza, que empieza a generar, pues lo que dice ahí, críticas. Y lo que se va a buscar, mire, esta gente nos mantuvo durante 1000 años en la oscuridad, no nos mataban y quemaban, colgaban a todo aquel que contrajera el dogma católico. Y después resulta que la ciencia demostró que eso no era así. Lo mejor es independizarse de la religión para tomar decisiones importantes y trascendentales. Entonces surge el concepto de lo laico o la laicidad. ¿Qué es lo laico? Separar la vida pública de la religión. Y en la vida pública, ¿qué viene? La economía y la política. Y entonces ahí es cuando empiezan a surgir la idea moderna del Estado, ¿vale? Que se supone debe ser laico. O sea, separado de la religión. La religión quedaría restringida a la vida privada de las personas, pero en teoría se debe garantizar la libertad de culto.
¿vale? Rápida difusión de este pensamiento gracias a la imprenta, que es lo que decía hace un momento. Los humanistas mostraron predilección por el individualismo. Recuerde que aquí también surge el capitalismo y un elemento fundamental del capitalismo es las relaciones entre individuos. Aquí no es una relación colectiva, es individual. La naturaleza y defendieron la dignidad del ser humano. O sea, es el surgimiento del liberalismo. Y lo que va a ser todavía en defensa del modelo anterior medieval es lo que se va a conocer como lo conservador. Entonces aquí es donde va a empezar a surgir esa división ideológica entre lo liberal y lo conservador. ¿Conservador qué es? Conservar el sistema anterior. Liberal va a ser esto asociado a las ideas del humanismo y posterior a toda la teoría liberal que van a montar Locke, que van a montar Rousseau, que van a montar los revolucionarios franceses, con Kant, toda esta gente. ¿Vale? Continuemos. Cambios religiosos en la Europa del siglo XVI. Entonces vemos como el humanismo rechaza la corrupción del clero, porque también esa gente desbordaba corrupción. Si le interesa, por ejemplo, ver cómo era la corrupción del clero en estos tiempos, les recomiendo que le echen una leída al libro de Mario Puzo, Z, Los Borgia, ¿vale? Que ahí vemos cómo esta gente era de corrupta. O sea, la corrupción de hoy en día no tiene nada que envidiarle a la de ese entonces. Para que echen una leída. Incluso ahí creo que también hay una serie de televisión, pero esa no fue muy exitosa, que digamos, Los Borgia. Ahí la pueden ver o lo pueden leer, el libro es sensacional. ¿Sí? Y critican el poder de la iglesia, tiene mucho poder. ¿Sí? Provoca la reforma y la contrarreforma. Y ahí es donde esto se nos vuelve un desastre porque entonces se van a generar dos perspectivas del cristianismo y se va a partir el catolicismo como tal. Entonces van a surgir los reformadores que van a terminar siendo el cristianismo protestante y la contrarreforma que es la reacción de la iglesia católica para evitar que la gente se pase al bando reformador. ¿Vale? Entonces vemos cómo hay dos vertientes principales de la reforma, que es el anglicanismo, que es la creada por Enrique VIII en Inglaterra, que a él le sacan la piedra es porque él se quería divorciar de su esposa, que era prima, sobrina, tía del rey de España, o sea, católica, y el papa no lo dejó divorciar, entonces él dijo que se iba a crear su propia religión con juegos de azar y mujerzuelas, y entonces se pegó de la idea del reformador Lutero alemán para montar otra vertiente del cristianismo, donde él además de ser rey, pues era la máxima autoridad de la iglesia. Entonces va a surgir el anglicanismo como una forma reformada de, el cristianismo en Inglaterra. Sobrina, dice Valentina Vega, ya era sobrina del rey de España, entonces ahí estaba el vínculo católico y lo español ha sido toda la vida católico, católico. Entonces, la principal nación católica en el mundo es España y pues en ese tiempo el imperio español, ¿cierto? Por lo otro vemos Lutero, que él ya tenía unos intereses más religiosos, no tan personales como Enrique. Él empieza a analizar y vota sus 95 tesis alrededor de todas las críticas que le tiene a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué critica? Venta de indulgencias, es decir, tú vas y pagas allá en Roma, le pagas al Papa y el Papa te vende un papelito que dice que estás perdonado. Maravilloso. La gente compraba incluso la salvación por la fe, que era también otra indulgencia en la cual iban y le compraban al Papa un boleto que decía, pues, pasaporte platino para entrar allá al cielo, y entonces se lo presentaban a San Pedro cuando llegaban allá. Entonces la gente se moría, se lo ponían ahí en la tumba, se lo ponían en los brazos y pues cuando llegaba allá presentaba el certificado. Genial, ¿no? También decía que el poder del Papa era inmenso, había que reducirlo. O sea, es una persona que tiene un puesto pues espiritual porque tiene tanto poder económico y político, también hay que mochar eso. Hay que hacer una lectura personal de las escrituras, porque recuerde que estaba permeado todo por el latín y solamente los autorizados podían leer la Biblia e interpretársela a la gente que no sabía leer. Por eso leer es tan importante. Entonces, ¿qué va a decir Lutero? Hay que traducir la Biblia a las lenguas de las personas, porque es que la gente no sabe latín. Entonces, cuando se traduce la Biblia a los idiomas nativos o lengua vernácula, que se llama así, pues la gente puede hacer su propia interpretación de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente estaba dominada porque solo una institución tenía el monopolio de la interpretación de la fe. ¿Sí? Y hablan de un sacerdocio universal, o sea, cualquiera puede ser sacerdote, incluso hay unas vertientes protestantes que permiten que las mujeres sean sacerdotisas y demás, ¿vale?
Esto va a generar que unos países que no la llevaban muy bien con el poder, con el Papa en Roma, y sobre todo que no la llevaban para nada bien con el Imperio Español, que era el que controlaba el mundo hasta ese momento, empiezan a irse por el lado de la reforma, por el lado reformista, hacia tener religiones de tipo protestante. Entonces Europa se va a polarizar. Entonces se va a conservar un eje, las ciudades-estado italianas católicas, Francia católica, España y Portugal católico, contra Inglaterra anglicana, o sea, protestante, contra las ciudades-estado en Alemania, que eran luteranas, que van a ser también protestantes. Y vamos a tener el protestantismo en Suiza por Zwinglio, Calvino en una parte de Francia también. Entonces se va a polarizar los reinos de la Edad Media, van a empezar a polarizarse en torno a esto. Entonces va a ser los países reformados protestantes contra la Iglesia Católica y contra los países de la esfera del Imperio Español. O sea, esto en geopolítica para mí es sensacional. Pero pues la Iglesia Católica es consciente que tiene errores, y al tener errores pues va a generar una contrarreforma. O sea, es decir, vamos a cambiar unas cositas. Sí, Lutero de pronto tenía razón, pero no le vamos a dar la razón. Vamos a continuar con el poder y la autoridad papal y demás, pero entonces vamos a cambiar unas cosas ahí como para que no se vea pues tan feo, ¿no? Es que se veía demasiado feo. Entonces la contrarreforma surge con la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, donde en España la funda San Ignacio de Loyola, los mismos de la misma Compañía de Jesús es la que viene aquí a Colombia y funda una universidad como la Universidad Javeriana, por ejemplo. A partir del Concilio de Trento, entonces, salvación por fe y obras. Ya no la compramos, ahora podemos obtener fe y obras. Vaya, vaya. Lectura de las escrituras por sacerdotes, entonces se va a permitir que se traduzca, pero pues la siguen leyendo los sacerdotes y son los que hacen la interpretación. Pues lo mismo que hace todavía usted ir a misa y a la Eucaristía, pues ¿quién es el que lee? El Padre. Algunos que son un poco modernos permiten que otros se suban y lean el Evangelio, pero por eso es contrarreforma. Se conserva la autoridad papal, eso sí no se negocia. La austeridad del clero, pues como antes vivían en la opulencia, llenos de lujos y corrupción, léanse los Borgia, pues entonces se va a decir, no, es que tienen que ser austeros, ahora vimos de la limosna, entonces ya no vamos a venderle el pasaporte premium al cielo, sino pues dona lo que puedas para que sigas. Entonces se crea una nueva perspectiva. De esta compañía de Jesús, que vienen a ser como los militantes de la Iglesia Católica que se van a dar a la tarea de transformar la religión católica, hasta ahora llega un papa proveniente de la Compañía de Jesús, es decir, el viejo Pacho. Entonces, este señor hasta ahora viene de esta orden que se crea pues, en el siglo XV-XVI para reformar la iglesia. Imagínense esa vaina. Entonces, hasta ahora lo dejaron llegar. Las cosas que pasan en la historia. Para pregunta, profe, entonces la reforma es contra el cristianismo y la contrarreforma es el cristianismo. No, no. Y esa es una confusión que tenemos todos, muchos de los estudiantes, que creemos que el cristianismo es distinto al catolicismo. No. La religión mundial monoteísta se llama cristianismo. ¿En qué se fundamenta? En la creencia en Jesucristo, el viejo Jesús. ¿Sí? Y ahí para abajo hay un montón de sectas, gremios, organizaciones, ¿sí? Que creen en él, pero con una perspectiva distinta. Entonces, en un principio hay muchos cultos, muchas sectas. En el Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el siglo IV, se crea la Iglesia Católica. ¿Y qué significa católico? Católico significa universal. Se supone que ahí todas las sectas acordaron ser cristianos. Pero ¿qué pasa? Cuando se parte el imperio ocurre el primer cisma. Recuerden que quedaba Oriente y Occidente. Entonces en Occidente está Roma, y en Roma manda el Papa, pero entonces en el Imperio Romano ¿quién va a mandar? Entonces allá después de un tiempo terminan desconociendo la autoridad del Papa y se crea otro cristianismo, el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, que va a ser el de la parte oriental, o copto, también está en esa zona. Cuando viene esta parte de la partición entre la reforma y la contrarreforma, entonces ese cristianismo católico occidental se va a partir y entonces va a quedar entre el cristiano católico y el cristiano protestante, pero todos son cristianos, o sea, si creen en Cristo son cristianos. La diferencia es si es protestante, y dentro de esos protestantes encontramos los luteranos, etcétera, y los otros van a ser los católicos, cristianos católicos, ¿vale? Para que lo tengamos claro, porque es que aquí acostumbramos a decir, no, es que aquí hay católicos y hay cristianos. No,
todos son cristianos. Lo que pasa es que unos son católicos, quiere decir que obedecen la autoridad del Papa en Roma, y los otros son cristianos que le creen al pastor, o sea, quién, con otra. Lo que varía es la interpretación de los escritos y la obediencia al Papa. Entonces, pero son cristianos. O sea, los que denominan cristianos, ahí ustedes ven que está la iglesia, que la pentecostés, que la pentecostal, que los testigos de Jehová, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces hay un montón de creencias porque reinterpretan las escrituras y desconocen la autoridad papal. Entonces, esa es la diferencia. ¿Vale? Para que no confundamos eso. Aquí vemos los reformadores, los principales pues reformadores. Está Ulrico Zwinglio, que si no estoy mal es en la parte de Suiza, a llevar la reforma. Martín Lutero, lo que va a ser en la actual Alemania. Juan Calvino, una parte de Francia. Y Enrique VIII, que ya sabemos que su problema era porque se quería divorciar, no porque estuviera tan convencido como los otros tres de que las cosas estaban mal. Él se agarró con la Iglesia Católica. Uno, porque los católicos preferían, el Papa en el Vaticano prefería al rey de España. Y dos, porque no lo dejó divorciar. Básicamente es eso. ¿Sí? Y entonces ahí vemos, estos son los que van a liderar el proceso. Valentina Vega me dice, no, testigos de Jehová es una cosa y cristianos. No, todos son cristianos, todos, todos. Si creen en Cristo son cristianos. Lo que pasa es que una interpretación del cristianismo son testigos de Jehová. Y los que llamamos cristianos, en una relación micro, seguirán al pastor o seguirán alguno de los elementos que definieron estos en la reforma. Ejemplo, el reverendo Alegría. El reverendo Alegría, el de los inclusos, ya tenido el detalle de verlo. Él tiene esposa y una hija, cosa que no sucede en los sacerdotes católicos. ¿Por qué? Porque él lo dice en un capítulo, él deriva de una ala del cristianismo reformada y presbiluterana. Así lo describe. Entonces, ese es un cristianismo reformado y presbiluterano. Entonces, hay un cristianismo pentecostés, hay el cristianismo de los testigos de Jehová, el cristianismo de los mormones, que son los mismos de los santos de Jesucristo de los últimos días, no me acuerdo bien el nombre. Entonces, hay muchas vertientes de cristianismo, pero todo, todo, todo. El globo de cristianismo, la religión monoteísta, incluye a toda esta gente. Lo que digo, si cree en Cristo es cristiano. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí se ha utilizado, sobre todo en Colombia, el adjetivo de cristiano para diferenciarlo del católico, pero no es así. Cristiano católico, cristiano pentecostés, cristiano testigo de Jehová, cristiano mormón, cristiano presbiterano, cristiano luterano, etc. ¿Vale? Cristiano evangélico. Pero es que esas sectas, eso se va creando en la medida del tiempo. O sea, usted nada más mire, si se quiere reír un rato, busque ahí en Wikipedia cómo surgen los mormones. Bueno, con todo el respeto de los mormones, ¿no? Que a mí me parece muy graciosa cómo el señor Smith en Estados Unidos crea el culto de los mormones, el de los santos de Jesucristo, de los santos de los últimos. Échale una ley. Ahí encuentran eso, ¿vale? Estoy extendiendo. La contrarreforma, ¿qué hace? Reforma de la iglesia como respuesta a los protestantes. Se mantiene en una única versión adaptada a la Biblia, pero se permite su traducción, es lo que se conoce como una vulgata. Principios, validez de las buenas obras, pues lo que ya habíamos descrito anteriormente, era como para repasar. ¿Listo? Esto va a estallar en lo que se conoce como la Guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque, y esto ya va a ser en el siglo XVII. O sea, todo esto que se empieza a gestar desde el Renacimiento va a estallar en la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Se agarran las potencias. Y entonces en este momento está polarizada Europa entre las potencias católicas y las potencias protestantes. Las potencias católicas que tienen el dominio de todo el Atlántico y de América, y las potencias protestantes que son herederas de todo este acoso burgués, toda esta dinámica burgués. Incluso si leemos, si le echan una leída al texto de Max Weber, el protestantismo y la dinámica del capitalismo, bueno, tiene esos dos elementos en el nombre. Protestantismo y capitalismo, no recuerdo exactamente el nombre. Si alguien me lo busca por ahí y me lo pone ahí en el chat, le quedaría eternamente agradecido.
¿sí? La relación que hay entre lo burgués, lo protestante y el capitalismo. Entonces, estas potencias protestantes van a querer, obviamente, entrar en una mejor escena geopolítica en ese momento, que está controlado por los católicos, principalmente España y Portugal. Entonces se va a desatar esta guerra entre católicos y protestantes, con una excepción, Francia. Francia, que es católica, va a estar del lado de los protestantes. ¿Por qué? Porque va a ser el católico rechazado de la inmensa rosca que tiene España y Portugal. Entonces ahí se generan esos dos bandos. Que la guerra de los 30 años termina ganándolo pues el bando protestante. Y ahí es cuando empieza el declive de España y Portugal como potencias mundiales en el momento. Entonces, ¿por qué se da la guerra? Una lucha por la hegemonía en Europa. Enfrentamientos entre católicos y protestantes y pugnas entre los imperios y los nacientes estados-nación. ¿Vale? Esto nos va a llevar a las consecuencias. Se va a recomponer el mapa. La hegemonía continental pasa a ser francesa. O sea, Francia la hizo espectacular. Se revela contra los católicos siendo católicos. Gana con los protestantes, pero se mantiene siendo católica. Hundimiento del imperio de los Austrias o de los Habsburgo, que eran los que controlaban la monarquía en España, posteriormente también en el Sacro Imperio. España pasa a ser una potencia secundaria, le quitan territorios, pierde Holanda, se independiza Holanda, nace Holanda como Estado y se da la fragmentación de Alemania. Alemania se va a partir entre la parte católica y la parte protestante. Si lo vemos en el mapa actual, la parte católica va a ser Austria, la parte protestante va a ser Alemania. Surge la idea de Estado, ¿sí? Entonces, la idea de Estado moderno surge en este momento a partir de la paz de Westfalia y se va a reconocer la soberanía de los reyes. Entonces surge la monarquía absoluta o los estados absolutistas. Y la igualdad y libertad religiosa, pues después de semejante matanza, pues lo que determinan es pues, que cada quien tome la decisión que quiera respecto a la religión, porque lo que importa es el poder político y económico. Entonces, pues, a la religión que quiera. Por lo general, lo que buscan es, se zanja la discusión para evitar guerras civiles internas. Usted tiene la religión de su rey, pare de contar. Y así se solucionó parte del problema. Y ya, aquí vemos unas consecuencias de la paz de Westfalia, pero sería bueno que les echaran una mirada ya, porque es que aquí nace el sistema internacional estatal, siglo XVII. Entonces, cuando veamos la organización internacional, política internacional más adelante, vamos a hacer referencia a la paz de Westfalia. Entonces, para que de pronto le tomen un pantallazo o lo consulten, porque pasa que estamos cortos de tiempo y ustedes y yo hablamos muy sabroso. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Gracias, Heider. Así se llama el texto de Max Weber, que nos va a explicar esta relación entre lo burgués, lo protestante y el capitalismo. Entonces, la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, o Weber, como se escribiría en el buscador. ¿No? Para los que tienen allá la discusión del socialismo, sería bueno que ahuequen el ala, porque pues no hace parte de la temática. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen, no sean ansiosos. Igual eso es temática de octavo y noveno, así que ya deberían saber. Preguntas. Entonces vamos a mirar las preguntas rápidamente mientras yo me actualizo cómo va el partido de Millos y ya miramos la respuesta. Pregunta Dani Zabalet que por qué la iglesia es tan corrupta. No solo la iglesia, muchas instituciones. Lo que pasa es que el poder corrompe. Y por ejemplo, retomando lo que preguntaba alguien hace un momento en cuanto al anarquismo, es lo que va a decir la corriente anarquista. Lo que pasa es que no puede haber poder ni autoridad porque es que todo eso solamente lleva a la corrupción. Entonces hay que acabar cualquier tipo de autoridad. Así los anarquistas, los anarcos. Que sería bueno también echarle una repasada a la teoría anarquista, que es muy interesante. Bakunin, Kropotkin, Bakunin, ellos son geniales. Ellos le tienen la respuesta de por qué el socialismo no sirve. Bueno, no tanto el socialismo, el comunismo. Bueno, ahora me están diciendo que ve. Galileo
el científico, fue acusado por la Iglesia por desafiar cosmovisiones religiosas. Las teorías de Darwin han sido rechazadas por corrientes religiosas que impugnan la teoría de la evolución. Lo anterior demuestra que a. Los científicos en muchos casos no respetan las creencias religiosas para hacer compatibles la ciencia y la fe. Si los científicos se preocuparan por eso, no sería ciencia. Perdería cualquier tipo de objetividad y se cae el método científico. Así que no. Ciencia y religión parten de postulados y de modos de obrar diferentes y a veces entran en conflictos inevitables. Creo que lo acabamos de demostrar y vemos cómo cada una es heredera de un periodo histórico distinto con percepciones culturales, etcétera, completamente distintas. Así que B es completamente plausible. C. Las verdades de la ciencia son producto muchas veces del azar y no toman en cuenta a la religión. No, aquí también es mandar al carajo el método científico y sabemos que eso no funciona así. Y D. A la larga la religión demostrará lo insostenibles que son las teorías de Galileo y de Darwin. Eso no ha pasado. Y no creo que pase. ¿Por qué? Porque pues cuando se impone la razón al mito, lo que sí tiende a desaparecer es el mito. Entonces por eso la ciencia cada vez avanza más en explicar más las cosas. La religión se fundamenta en la fe, el otro se evidencia en la razón y en la evidencia. Entonces no veo cómo en esta lucha, y si lo vemos históricamente, la ciencia y la tecnología, lo que ha terminado predominando en la sociedad, acabando con ese periodo histórico donde predominaba la religión, entonces históricamente esto no es demostrable y no es deducible. Entonces la opción correcta sería la B, ¿vale? ¿Listo? La B. Entonces ahí la mayoría estaba acertada. Igual procuro no poner preguntas muy complejas cuando tengamos las sesiones de repaso y miramos ya duras. Siguiente pregunta. Uno de los elementos más importantes del Renacimiento tiene que ver con la investigación y por lo tanto con la indagación y la pregunta. Copérnico y Galileo logran establecer que el conocimiento es una estructura antropocéntrica que gira en torno al que conoce, ahí quedó mal la palabra. De esta manera, el problema del conocimiento supone la actitud del sujeto, del hombre frente a la naturaleza. En el Renacimiento hay un cambio de la concepción de la investigación porque entonces dice A, el centro de la naturaleza que se convierte en objeto de todo estudio, completamente plausible. B, el hombre es el sujeto que conoce y quien busca la verdad de las cosas, también posible. Los astrónomos determinan qué cosas del universo se deben estudiar, no necesariamente porque la astronomía no es la única ciencia que estudia los fenómenos naturales. Y D, toda pregunta debe ser respondida claramente por la investigación científica. O sea, A, B y D tienen sentido. Ahora hay que mirar el contexto a ver qué es lo que nos están preguntando. Dice, de esta manera el problema del conocimiento supone la actitud del hombre, frente a la naturaleza. O sea, me están preguntando por la naturaleza. Si lo vemos desde la perspectiva de la naturaleza, la única opción que me corresponde a eso es la opción A, el centro de la naturaleza. ¿Sí? Porque estamos hablando el hombre frente a la naturaleza. Ojo, porque hace un momento decíamos que el centro de todo pasa a ser antropocéntrica. Sí, el hombre es el centro de todo, pero el centro de todo en la medida de que es él quien conoce, quien llega al conocimiento y cómo se aproxima al conocimiento o cuál es el entorno que está alrededor del hombre y que ese objeto de conocimiento, la naturaleza. ¿Qué se pasa a estudiar? La naturaleza. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, vamos a dar 2 minuticos, esperemos no mucho porque se nos acortó un poco la siguiente sesión. Entonces, 2 minuticos mientras hacemos una pausa, estiramos las piernas, vemos cuánto va el partido de Millos y ya regresamos, ¿vale? Ahorita miramos preguntitas los 2 primeros minuticos de la siguiente sesión y vemos, ¿vale? Ya regresamos.